hay algo invisible que está sucediendo en tu vida ahora mismo, algo que no tiene nombre en tu agenda, que no hace ruido cuando llega, pero que está robándote lo más sagrado que tienes, tu conexión con Dios. Y lo más peligroso de todo es que tú ni siquiera te has dado cuenta. Mientras lees esto, mientras escuchas estas palabras, el enemigo ya ganó una batalla en tu día de hoy y tú seguiste como si nada. Pero hoy el Espíritu Santo te va a abrir los ojos. Hoy vas a ver lo que has estado alimentando sin saberlo y vas a entender por qué tu oración ya no tiene el mismo fuego, por qué tu Biblia está llena de polvo y por qué Dios te parece lejano cuando antes lo sentías tan cerca. Escúchame bien, no eres tú quien se alejó de Dios. Fue algo más sutil, fue una estrategia del infierno tan bien diseñada que ni los más sabios la detectan a tiempo y se llama distracción. No la distracción obvia, no el pecado escandaloso que todos condenan, sino esa distracción santa, esa distracción vestida de responsabilidad, de urgencia, de necesidad. Esa que te dice, después oras, primero esto. Dios entiende. Y esa vocecita, hermano, esa vocecita no viene del cielo, viene del abismo. La Biblia dice en Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Ves eso? Buscando a quien devorar. No dice que está devorando a todo el mundo, dice que está buscando. ¿Y a quién busca? Al distraído, al que bajó la guardia, al que dejó de velar, al que piensa que porque no está en pecado mortal, ya está salvo. Mentira. La mayor victoria del enemigo no es hacerte pecar, es hacerte vivir sin Dios, pero sintiéndote bien. Es robarte la intimidad con el Padre, pero dejarte con la apariencia de cristiano. Es vaciarte por dentro, pero mantenerte ocupado por fuera. Y aquí está la trampa mortal. Tú estás ocupado, pero ¿ocupado en qué? Esa es la pregunta que hoy te va a quebrar. Porque el enemigo no necesita que te ocupes en cosas malas. Le basta con que te ocupes en cosas que no son lo primero. Jesús lo dijo claramente en Mateo capítulo 6, versículo 33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Primeramente, no después del trabajo, no después de los niños, no después de resolver el problema, primeramente, pero tú, mi hermano, mi hermana, tú has invertido el orden. Y cuando inviertes el orden de Dios, pierde la bendición de Dios. Déjame pintarte un cuadro. Te levantas en la mañana, ¿qué es lo primero que haces? Agarras el celular, revisas los mensajes, mira las redes, ves las noticias, te llenas la mente de preocupación, de chisme, de comparación, de vanidad, y cuando finalmente piensas en orar, tu mente ya está llena de basura, tu espíritu ya está contaminado, tu corazón ya está dividido, y después te preguntas por qué no sientes la presencia de Dios. ¿Cómo la vas a sentir si le diste tu primera atención a un pedazo de metal y vidrio? ¿Cómo lo vas a escuchar si ya saturaste tus oídos espirituales con el ruido del mundo? Te voy a decir algo fuerte, y si te duele es porque el Espíritu Santo está tocando la herida. Tu celular se ha convertido en tu ídolo, no porque sea malo en sí mismo, sino porque ocupa el lugar que solo Dios debe tener. Es lo primero que ves al despertar y lo último que ves al dormir. Le das más tiempo que a la palabra, le prestas más atención que a la oración. Y cuando el pastor predica, cuando estás en el culto, cuando deberías estar adorando, tus dedos ya están temblando por revisar las notificaciones. Eso, mi querido hermano, eso es idolatría moderna. Y la idolatría, sea antigua o moderna, siempre trae maldición. Pero no es solo el celular, es la televisión que prende solo un ratico y te roba 3 horas. Es la conversación sin sentido que te saca de tu propósito. Es el afán por lo que no edifica, por lo que no transforma, por lo que no tiene peso eterno.
Y mientras tanto tu Biblia te mira desde la mesita de noche, cerrada, olvidada, como una carta de amor que nunca abres. ¿Sabe lo que dice Oseas capítulo 4, versículo 6? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No dice que fue destruido por falta de dinero. No dice que fue destruido por falta de oportunidades. Dice que fue destruido por falta de conocimiento. Y tú, con la palabra de Dios al alcance de tu mano, estás escogiendo el conocimiento del mundo. Aquí está el problema de raíz. Tú piensas que tienes tiempo, piensas que mañana vas a orar más, que la próxima semana vas a leer la Biblia, que cuando se solucione esto vas a buscar a Dios de verdad, pero déjame decirte algo que tal vez nunca te han dicho. Mañana es una mentira del diablo. Mañana no existe en el reino de Dios, existe hoy. Hebreos capítulo 3, versículo 15 dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy, no mañana. Porque mañana el enemigo va a tener una distracción nueva, más grande, más urgente, y vas a posponer otra vez. Y vas a posponer otra vez. Hasta que un día despiertes vacío, frío, lejos, y no vas a saber cómo llegaste ahí. Y lo peor de todo es que te acostumbras. Te acostumbras a vivir sin oír la voz de Dios. Te acostumbras a tomar decisiones sin consultarle. Te acostumbras a enfrentar batallas sin su armadura. Y cuando viene la tormenta, cuando viene la prueba, te das cuenta de que tu lámpara no tiene aceite. Y vas a tocar la puerta del cielo, pero como no cultivaste la intimidad, no reconoces la voz que responde. Y eso, hermano, eso es lo más trágico que le puede pasar a un cristiano. Estar tan cerca de Dios en teoría, pero tan lejos en la práctica. Jesús contó una parábola en Mateo 25 que te va a estremecer. Habló de las 10 vírgenes. Todas tenían lámparas, todas esperaban al novio, pero 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. ¿Sabes cuál era la diferencia? El aceite. Las insensatas tenían lámpara, tenían apariencia, tenían posición, pero no tenían aceite. Y cuando el novio llegó, ellas salieron desesperadas a buscar aceite, pero ya era tarde. La puerta se cerró y el novio les dijo: no os conozco. No dijo están en pecado, no dijo son malas personas, dijo no os conozco. Porque la intimidad no se improvisa. La relación con Dios no se construye en la emergencia, se construye en lo secreto, en lo diario, en lo escondido. Tú puedes estar en la iglesia todos los domingos, puedes levantar las manos, puedes cantar las alabanzas, puedes dar el diezmo, pero si no tienes aceite, si no tienes intimidad, si tu vida devocional está muerta, todo eso es ruido, es apariencia, es religión. Y Dios no se impresiona con la religión. Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Busca hijos que lo busquen no porque necesitan algo, sino porque lo aman. Porque sin Él nada tiene sentido. Ahora bien, quiero que entiendas algo crucial. El enemigo sabe que no puede quitarte la salvación si verdaderamente has nacido de nuevo. Pero lo que sí puede hacer es robarte la efectividad. Puede hacer que vivas como un cristiano estéril, sin fruto, sin poder, sin autoridad. Y lo hace precisamente con la distracción. Porque un creyente distraído es un creyente inofensivo. No ora con poder, no ayuna con propósito, no predica con convicción, se vuelve tibio. Y tú sabes lo que el Señor Jesús dice en Apocalipsis 3, versículo 16 sobre los tibios: te vomitaré de mi boca. No dice que los va a disciplinar, no dice que los va a corregir, dice que los va a vomitar. Porque la tibieza es repugnante para Dios. Y déjame decirte por qué la tibieza es tan peligrosa. Porque el tibio no sabe que está tibio. El tibio se mide con otros tibios y se siente bien. Se compara con el que está peor y dice: yo estoy bien, por lo menos no estoy como fulano que ni viene a la iglesia.
pero ese no es el estándar. El estándar es Cristo. Y cuando te mides con Cristo, cuando comparas tu búsqueda con la de Él que pasaba noches enteras orando, te das cuenta de lo lejos que estás. Marcos capítulo 1, versículo 35 dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Jesús, el Hijo de Dios, el que no tenía pecado, el que caminaba en perfecta comunión con el Padre, y aún así se levantaba de madrugada a orar. ¿Y tú que eres polvo y ceniza, tú que cargas con debilidades y tentaciones, tú piensas que puedes vivir sin ese nivel de búsqueda? La verdad es que nos hemos vuelto cristianos de microondas. Queremos todo rápido, una oración de 30 segundos, un versículo del día en una aplicación, un mensaje corto en redes, y creemos que con eso es suficiente. Pero la intimidad con Dios no se cocina en microondas, se cocina a fuego lento. Requiere tiempo, requiere disciplina, requiere hambre. Y la mayoría de nosotros no está dispuesto a pagar ese precio. Queremos la unción sin el ayuno, queremos el poder sin la consagración, queremos los milagros sin la intercesión. Y por eso vivimos en derrota espiritual. Mira, el enemigo es astuto. Él sabe que si te dice deja de orar, tú te vas a resistir. Entonces te dice ora después y te convence de que hay cosas más urgentes. Te pone una llamada justo cuando ibas a abrir la Biblia. Te manda un mensaje justo cuando te ibas a arrodillar. Te crea una emergencia justo cuando habías apartado tiempo para Dios. Y tú caes una vez, 2 veces, 10 veces, hasta que dejas de apartar ese tiempo porque total, siempre surge algo. Ves la trampa, no te sacó del todo, solo te desenfocó. Y un creyente desenfocado hace el trabajo del reino sin el poder del rey. ¿Sabes cuál es la mayor señal de que estás viviendo distraído? Que ya no disciernes, que cualquier viento de doctrina te mueve, que cualquier cosa que lees en internet te confunde, que ya no sabes distinguir la voz de Dios de la voz del enemigo, de tu propia voz, porque el discernimiento no viene de la información, viene de la intimidad. Juan capítulo 10, versículo 4 dice que las ovejas siguen al pastor porque conocen su voz. No porque estudiaron su voz, porque la conocen, por convivencia, por cercanía, por relación. Y tú has perdido esa sensibilidad porque pasas más tiempo escuchando voces del mundo que la voz del Espíritu. Y ahí es donde entran los falsos maestros, los que te dicen lo que quieres oír, los que te hacen sentir cómodo en tu mediocridad, los que predican un evangelio sin cruz, sin negación, sin sacrificio. Y tú lo sigues porque ya no tienes filtro espiritual, porque ya no pasas tiempo suficiente en la palabra para saber qué es verdad y qué es mentira. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 3 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Ese tiempo es ahora. Y los únicos que no van a caer son los que conocen la voz del verdadero pastor. Pero hoy, si estás escuchando esto, hay esperanza, porque el mismo espíritu que te está confrontando es el que te va a restaurar. Si reconoces que has estado viviendo distraído, que has puesto otras cosas por encima de Dios, que tu vida devocional está en ruinas, este es tu día de cambio, no mañana, hoy. Porque Lamentaciones capítulo 3 versículo 22 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Nuevas son cada mañana. Cada día que amaneces con vida es una nueva oportunidad para reordenar tus prioridades.
Déjame darte pasos concretos, pasos que no son sugerencias, sino mandatos del Espíritu para tu vida. Primero, toma una decisión radical con tu celular. Antes de tocarlo en la mañana, antes de ver un solo mensaje, dedica, aunque sean 10 minutos, a Dios. 10 minutos de Biblia, 10 minutos de oración. No son negociables. No importa si llegas tarde al trabajo, no importa si tienes 1000 cosas pendientes, primero Dios. Siempre primero Dios. Y verás cómo esos 10 minutos van a ordenar todo tu día, porque cuando empiezas el día consultando al arquitecto del universo, Él te muestra el plano correcto para ese día. Segundo, ayuna de distracciones. Y no me refiero solo a comida, ayuna de redes sociales, ayuna de televisión, ayuna de conversaciones vacías. Dile a tu carne que ella no manda, que tu espíritu es el que gobierna. Y en ese espacio que queda, llénalo de adoración, de lectura bíblica, de oración. Vas a sentir hambre, vas a sentir ansiedad, porque tu carne está acostumbrada a la dopamina instantánea, pero resiste, porque al tercer día, al quinto día vas a empezar a oír la voz de Dios con una claridad que hace años no experimentabas. Vas a tener sueños proféticos. Vas a recibir revelación mientras lees la palabra. Vas a sentir su presencia de maneras que creías haber perdido para siempre. Tercero, establece un lugar secreto. Jesús dijo en Mateo 6, versículo 6, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público, un lugar donde nadie te vea, donde nadie te interrumpa, donde sea solo tú y Dios. No tiene que ser grande, puede ser un rincón de tu cuarto, pero que sea sagrado, que cuando entres ahí el mundo se quede afuera. Y ahí es donde vas a recuperar la intimidad, ahí es donde Dios te va a hablar, ahí es donde vas a llorar, a quebrantarte, a renovarte. Ahí es donde vas a confesar pecados que nunca has confesado. Ahí es donde vas a recibir sanidad de heridas que ni siquiera sabías que tenías. Cuarto, pídele al Espíritu Santo que te revele qué específicamente te está distrayendo. Porque no es lo mismo para todos. Para unos es el trabajo, para otros es el noviazgo, para otros son las preocupaciones por los hijos, para otros es el ministerio mismo. Sí, hermano, hasta el ministerio puede convertirse en distracción si lo hace sin buscar primero a Dios. ¿Cuántos pastores están ocupadísimos sirviendo a Dios, pero no tienen tiempo para estar con Dios? Y terminan quemados, vacíos, haciendo las cosas por inercia, predicando con la boca, pero no con el corazón, orando por otros, pero sin vida de oración propia. Pídele al Espíritu Santo que te muestre tu punto ciego, y cuando te lo muestre, córtalo, aunque duela, aunque te cueste, aunque la gente no entienda. Y quinto, rodéate de personas que te desafíen espiritualmente, porque si todos tus amigos son tibios, tú vas a terminar tibio. Si todos tus amigos viven distraídos, tú vas a justificar tu distracción. Pero si tienes, aunque sea un amigo, un hermano que de verdad busca a Dios, que ayuna, que ora, que vive en santidad, ese hierro va a afilar tu hierro. Proverbios 27, versículo 17 dice, hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Necesitas personas que te sacudan, que te pregunten, ¿cómo está tu vida de oración? ¿Qué te está hablando Dios? No personas que solo hablen de fútbol, de chismes, de cosas pasajeras. Necesitas amigos que cuando te vean decaído espiritualmente te digan, hermano, te estás apagando. Volvamos juntos al altar. Ahora, quiero que visualices algo. Imagina que hoy es el último día de tu vida, que esta noche, cuando cierres los ojos, vas a despertar en la eternidad. ¿Qué valor tendrían todas esas cosas que te mantuvieron ocupado? ¿Qué importancia tendría
ese mensaje que tenías que responder, ese capítulo de la novela que no podías perderte, esa publicación en redes que tenías que comentar, todo eso, hermano, se queda aquí, se pudre, se olvida, pero tu relación con Dios, eso sí cruza el umbral, eso sí determina dónde vas a pasar la eternidad y con qué galardón. Lucas capítulo 12, versículo 15 dice: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. No consiste en cuántos seguidores tienes, no consiste en cuánto dinero acumulaste, no consiste en cuántos logros pusiste en tu currículum, consiste en una sola cosa: ¿conociste a Dios? ¿Lo amaste de verdad? ¿Viviste para Él o viviste para ti? Y esa pregunta, mi querido hermano, esa pregunta no la puedes responder mañana, se responde hoy, con cada decisión que tomas, con cada minuto que inviertes, con cada prioridad que estableces. Quiero que seas brutalmente honesto contigo mismo en este momento. Si Dios te preguntara: dame un reporte de tu última semana, ¿cuánto tiempo me dedicaste? ¿Cuántas veces abriste mi palabra buscándome de verdad? ¿Cuántas veces oraste no por necesidad, sino por amor? ¿Qué le dirías? ¿Podrías mirarlo a los ojos y decir: Señor, tú fuiste lo primero? ¿O tendrías que bajar la cabeza avergonzado y confesar: Señor, te di las obras, te di lo que me quedaba después de darle al mundo lo mejor de mí? Eso tiene que cambiar hoy. No puedes seguir así, porque la distracción no solo te roba el tiempo con Dios, te roba el propósito, te roba el destino, te roba la bendición que Él tenía preparada para ti. ¿Cuántas puertas se cerraron porque no estabas en posición espiritual? ¿Cuántas victorias perdiste porque peleaste en tus fuerzas y no en las de Él? ¿Cuántas relaciones se dañaron porque no tuviste sabiduría divina? ¿Cuántas oportunidades ministeriales se pasaron de largo porque estabas tan ocupado que no viste la puerta abierta? Y todo porque estabas demasiado ocupado para buscar al que tiene todas las respuestas. El salmista dice en el Salmo 42, versículo 1: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Ves esa imagen? Un ciervo sediento, jadeante, buscando agua desesperadamente. No es una búsqueda casual, es una búsqueda de supervivencia. Así debe ser tu anhelo por Dios. No un deseo tibio, no una ver si hoy oro un ratico, sino una sed desesperada, una necesidad vital, porque sin Él tu alma se seca, tu espíritu se marchita, te vuelves un cascarón vacío caminando por la vida. Y aquí está la gran verdad que el enemigo no quiere que descubras. Cuando buscas a Dios primero, todo lo demás se acomoda. No es que los problemas desaparecen, es que enfrentas los problemas con una perspectiva celestial. No es que el trabajo se vuelve menos, es que trabajas con propósito divino. No es que las relaciones se perfeccionan, es que las manejas con sabiduría de lo alto. Porque cuando Dios es el centro, todo lo demás encuentra su lugar correcto. Los que antes eran gigantes se vuelven saltamontes cuando Dios pelea por ti. Las montañas que parecían imposibles se aplanan cuando Dios te abre camino. Las situaciones que te tenían en angustia se resuelven cuando Dios interviene. Jesús lo prometió. Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Añadidas. No significa que tienes que luchar por ellas, significa que vienen por añadidura, pero tienes que buscar primero. Ahí está el secreto que la mayoría de los cristianos no aplica. Quieren la añadidura sin la búsqueda. Quieren la bendición sin la intimidad. Quieren el milagro sin la consagración.
y no funciona así. El reino de Dios tiene un orden y cuando tú respetas ese orden, el cielo se abre. Y déjame hablarte de algo que muy pocos entienden, la diferencia entre estar ocupado para Dios y estar ocupado con Dios. Marta y María, dos hermanas, las dos amaban a Jesús. Pero cuando él llegó a su casa, Marta se afanaba sirviendo, mientras María se sentó a sus pies a escuchar. Y cuando Marta se quejó, ¿qué dijo Jesús? Lucas 10, versículos 41 al 42. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Una sola cosa es necesaria, no 10, no 100, una, sentarse a los pies de Jesús, escucharlo, conocerlo. Y esa buena parte no te la pueden quitar, ni la crisis, ni la enfermedad, ni la traición, ni la muerte, porque es tuya, es tu tesoro eterno. ¿Cuántos están como Marta, sirviendo, corriendo, haciendo, pero sin la buena parte, sin esa conexión profunda con el Maestro? Y después se preguntan, ¿por qué están cansados? ¿Por qué ya no hay gozo? ¿Por qué todo se siente como carga? Porque están haciendo la obra sin el autor de la obra. Están predicando sin haberlo escuchado primero. Están ministrando con tanques vacíos y tarde o temprano te vas a derrumbar, porque no puedes dar lo que no tienes. Mira lo que pasó con los hijos de Aarón, Nadab y Abiú. Levítico capítulo 10. Ellos eran sacerdotes, tenían el llamado, tenían la posición, pero ofrecieron fuego extraño delante de Jehová. Y el fuego de Dios los consumió. ¿Por qué? Porque se acercaron a Dios de manera irreverente, porque pensaron que podían hacer las cosas a su manera, porque estaban cumpliendo funciones religiosas, pero no tenían la reverencia necesaria. Y hoy hay muchos cristianos ofreciendo fuego extraño, haciendo cosas en el nombre de Dios sin la unción de Dios, predicando sin que Dios los haya enviado, cantando sin que el Espíritu los haya ungido, y se preguntan por qué no hay resultados, por qué no hay transformación, por qué todo se siente vacío. La respuesta es simple: no pasaste tiempo en el lugar santísimo, no te consagraste, no te humillaste, no buscaste el fuego del cielo, agarraste el tuyo, tu talento, tu carisma, tu capacidad natural. Pero eso no transforma vidas, eso no echa fuera demonios, eso no rompe cadenas. Solo el poder de Dios hace eso, y el poder de Dios solo viene cuando pasas tiempo con Él. Entonces ahora te voy a pedir algo: deja todo. En este momento, donde sea que estés, sea la hora que sea, haz una pausa. Apaga todo lo que te distrae, silencia el celular, apaga la televisión, cierra la puerta y habla con Dios, no con palabras bonitas, no con oraciones memorizadas. Háblale desde lo profundo de tu corazón. Dile: Señor, perdóname, he estado viviendo distraído. He puesto 1000 cosas por encima de ti. He sido religioso en lo externo, pero vacío en lo interno. Hoy quiero cambiar. Hoy te pongo en el lugar que te corresponde. Primero, siempre primero. Perdóname por las veces que preferí dormir en lugar de buscarte, por las veces que dije que no tenía tiempo cuando la verdad es que no hice tiempo, por las veces que te prometí cambiar y no lo hice. Hoy es diferente, Señor. Hoy es real. Y después de pedirle perdón, quédate en silencio. No hables, no pidas, solo escucha, porque Dios habla en el silencio. Primera de Reyes 19, versículo 12 dice que Dios no estaba en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un silbo apacible y delicado, un susurro. Y ese susurro se escucha cuando apagas el ruido, cuando detienes la carrera, cuando te rindes
cuando reconoces que sin Él no eres nada, cuando admites que todos tus esfuerzos son como trapos de inmundicia si Él no los respalda. Hoy es tu día de restauración. Hoy el Espíritu Santo está tocando tu puerta. No la ignores. No digas después, porque este mensaje no llegó a ti por casualidad. Es una cita divina. Es Dios extendiéndote su mano, diciéndote: vuelve a mí, vuelve a lo primero, vuelve al primer amor. Y si vuelves hoy con corazón sincero, Él te va a recibir con los brazos abiertos. Va a restaurar el tiempo que la langosta comió, va a encender de nuevo el fuego que se estaba apagando, va a renovar tu visión, tu pasión, tu propósito, va a darte estrategias que nunca habías visto, va a abrirte puertas que estaban cerradas, va a sanarte de cosas que creías que nunca sanarían, pero tienes que decidir. Nadie puede hacerlo por ti, ni tu pastor, ni tu cónyuge, ni tus padres, solo tú. Es tu decisión, tu vida, tu eternidad. Deuteronomio 30, versículo 19 dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Escoge la vida, escoge a Dios, escoge lo eterno por encima de lo temporal. Escoge invertir en lo que va a durar para siempre en lugar de lo que se va a quemar en el juicio. Y que desde este día en adelante, cuando te levantes, tu primera palabra sea para Él, tu primera mirada sea hacia Él, tu primer pensamiento sea de Él, que tu celular espere, que el mundo espere, porque Dios no espera turnos. Él merece el primer lugar. Y cuando se lo das, Él te da de lo suyo. Te da paz que sobrepasa todo entendimiento. Te da gozo que no depende de circunstancias. Te da una vida abundante, con propósito, con poder, con destino. Te da autoridad para echar fuera demonios. Te da discernimiento para no caer en engaños. Te da valentía para enfrentar lo que antes te paralizaba. Yo te profetizo en el nombre de Jesús que si hoy tomas esta decisión, si hoy cortas con la distracción y vuelves al primer amor, vas a ver un cambio radical en los próximos días. Vas a tener sueños proféticos, vas a recibir palabras de ciencia, vas a discernir espíritus que antes no veías, vas a orar con un poder que no conocías, porque cuando te acercas a Dios, Él se acerca a ti. Santiago 4, versículo 8, es una promesa, no es un consejo, es una ley del reino. Tú te acercas, Él se acerca, y cuando Él se acerca, todo cambia. Vas a ver milagros en tu familia. Ese hijo rebelde va a volver, esa enfermedad va a tener que irse, esa situación financiera va a dar un giro, porque cuando tú pones a Dios primero, Él pelea tus batallas. Cuando tú honras su tiempo, Él multiplica el tuyo. Cuando tú siembras en lo espiritual, cosechas en lo natural. Es el orden del reino y no falla. No puede fallar porque Dios no miente. Pero también te advierto, el enemigo va a pelear contra esta decisión. Mañana mismo, cuando te despiertes decidido a buscar a Dios primero, van a empezar las interrupciones, van a empezar las urgencias, van a empezar las excusas. Y ahí es donde se define todo. Porque una cosa es tomar una decisión emocional en un momento de ministración y otra es mantenerla cuando la emoción se va y queda la disciplina. El que persevera hasta el fin, ese será salvo. No el que empieza con ánimo, el que termina, el que resiste, el que aunque no sienta, sigue buscando, aunque no vea resultados inmediatos, sigue orando. Aunque el cielo parezca de bronce, sigue adorando. Deja que esto cale hondo
reflexiona, ora, decide y comienza hoy mismo tu nueva vida, libre de distracciones, enfocado en lo que realmente importa, conocer a Dios y hacerlo conocer. Porque al final solo eso quedará, solo eso tendrá peso eterno, solo eso determinará si tu vida valió la pena, no tus logros, no tus posesiones, no tu reputación, solo lo que hiciste para la eternidad, solo las almas que ganaste, solo el tiempo que pasaste con Él, solo el fruto que llevaste. Que el Señor te bendiga, te guarde y encienda en ti un fuego que nada ni nadie pueda apagar, un fuego que consuma todo lo que no es de Él y que arda cada día con más intensidad hasta que lo veas cara a cara.